Hola, entonces, dando continuidad a lo que ya se traía, que eran los principios para contar y un modelo que dejamos ahí en remojo de combinaciones, nos corresponde ver las concepciones de probabilidad, que son cuatro, y verán la utilidad de aprender a contar indirectamente. Em, Hay que decir, o no decir, sino destacar tal vez, que la probabilidad está bajo una zona oscura. Es más, hasta hace un siglo se axiomatizó toda su teoría, siendo que de siglos anteriores se traía, y los juegos de azar pues lógicamente siempre han estado y siempre los han practicado las personas. Pero ahora nos corresponde ver estas cuatro concepciones y de alguna manera hacer los cálculos de probabilidades elementales. Para eso entonces es necesario ver este cálculo de probabilidades y de alguna manera establecer o decir mejor que no es un análisis de probabilidades, sino es una introducción al cálculo de probabilidades. Entonces, para hoy les he preparado la siguiente sesión, espero les sirva de mucho y como siempre esto traerá es más discusión que algún grado de certeza de parte mía. Si ustedes lo complementan con algo otros videos, con algo otros libros, algo otros artículos, quedará perfecto. Si no es complementado, de todas maneras, espero que sea una base buena para que usted logre hacer los ejercicios que van a quedar en el taller correspondiente. Entonces, la probabilidad es una medida de certeza, es una medida de verosimilitud que está bien definida como medida, pero entonces el aliciente, el primer indicio, la base de la estadística son los experimentos. Y un experimento, así como se entiende, pues es una preparación en la cual se van a extraer algunos datos o se van a verificar algunas hipótesis de determinado fenómeno. Eso es un experimento. Pero estos experimentos son especiales, en los cuales se va a trabajar la probabilidad, o en las cuales la probabilidad, esa medida que digo yo que es una medida de verosimilitud, tiene oficio que hacer. Este precisamente no es, este experimento es determinista los experimentos deterministas que ya se sabe con anterioridad qué va a dar el resultado. Por ejemplo, la caída de un objeto en caída libre. Podemos saber el tiempo que voló, que estuvo en el aire y de todas maneras saber algunas medidas sin haber lanzado el objeto desde cierta altura. Ese sería un experimento determinístico, lanzando un proyectil con anterioridad antes de lanzarlo, vamos a saber el alcance, la altura, el tiempo de vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son experimentos deterministas. Pero los experimentos aleatorios son estos donde sí cabe meter la medida de probabilidad. Y esa medida de probabilidad es un grado de certeza que usted quiere adquirir para una toma de decisiones. Entonces, mire lo que es el experimento ya aleatorio propiamente dicho. El experimento aleatorio es una preparación que se hace, pero no se tiene certeza de cuál va a ser el resultado. No se sabe con exactitud. Y a veces lo que sí se sabe, o muchas veces lo que sí se sabe, es las posibilidades en que puede ser ese resultado. Por ejemplo, usted hace el experimento de lanzar un dado, no sabe qué va a caer, pero sí sabe los posibles resultados, que es desde el 1 al 6. Estoy hablando de un dado al lanzarlo al ver la cara superior. Aunque no podamos determinar su caída en la cara superior, sí podemos determinar dentro de qué espacios están esos resultados. Entonces, esos son los experimentos aleatorios que a medida que usted lo haga, pues eh, tenderá a estabilizarse de alguna manera ese experimento si se hace, por supuesto, bajo las mismas condiciones. Unos ejemplos son el lanzamiento de un dado, ¿cierto? No se sabe con certeza qué va a caer, pero sí sabemos que es del 1 al 6. Artículos en una línea de producción, un número de artículos defectuosos, nunca sabemos cuántos van a ser los números de artículos defectuosos en determinado tiempo, si van a ser 10, 20, 30, 40, no sabemos, solamente que sabemos desde cero, sea ninguno, hasta todos. Y esa es la posibilidad que tiene de ser, si se tratase como un experimento, porque no es un experimento, lógicamente, es una producción en línea, pero se puede tratar como un experimento y allí cabría la estadística.
El ala de un aeroplano se arma con gran número de remaches y se cuenta el número de remaches defectuosos. Tampoco sabemos cuántos vamos a tener defectuosos. Se fabrican artículos hasta producir 100 defectuosos. Usted coge sus artículos y va contando hasta que le salgan 100 defectuosos. Usted no sabe cuántos le van a salir, usted no ignora eso. De una urna que contiene 4 esferas negras y 6 rojas, vamos a sacar algunas y usted no sabe si va a salir negra o si va a salir roja. Lo mismo que un caricellazo, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades que tiene de obtenerse en un experimento aleatorio se llama espacio muestral y es un conjunto, el conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio se llama espacio muestral y está simbolizado con la letra S o con la letra omega, que es una letra del alfabeto griego, ¿no? Y cada elemento de ese conjunto se llama punto muestral, ¿cierto? Entonces el conjunto total de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio es el que se llama espacio muestral. El evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, si lanzamos un dado y miramos la cara superior, el espacio muestral será el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero puede existir un evento, o sea, un subconjunto de ese conjunto que se llama espacio muestral, como por ejemplo, ¿cuál? El que el número que haya caído sea par. Entonces un evento es el número que cayó en el dado es par. Entonces, ¿cuál será ahí ese subconjunto? El subconjunto del 2, 4 y 6. Es un subconjunto. El 2, el 4 y el 6 están en el espacio muestral, en todas las alternativas. Y un pedazo o un subconjunto de eso, pues es lo que le dicen evento. En otras literaturas le dicen es suceso. Suceso o evento es lo mismo, ¿no? Clasificación de los eventos. Entonces hay un evento simple, hay eventos compuestos, evento seguro, evento imposible. Hablemos de eso. Por ejemplo, un evento seguro es que en el lanzamiento del dado salga el número de 1 hasta el 6. Eso es segurísimo. Un evento imposible es que salga el número 8, pues es imposible de que salga el número 8. O el número 0, porque el dado ni siquiera lo tiene. Y ahí está en esta clasificación de eventos, ¿cierto? Y ya entonces entremos a lo que les dije, unas concepciones, 4 concepciones de la probabilidad. La probabilidad, recordemos que está asociada a los eventos, esos eventos, esos experimentos que sean aleatorios. Entonces también de allí se saca el espacio muestral y eso ha tenido todo un desarrollo histórico, pero se vio atrasado claramente entre el siglo V al siglo XV, en el oscurantismo, en la Edad Media se vio un poco atrasadas las cosas, pero de todas maneras ya se axiomatizó. La concepción primera es la clásica, es donde la probabilidad de esa medida se halla con unos resultados favorables a algo sobre los resultados posibles. Hablemos, por ejemplo, ahí sí de la cara. Si yo lanzo la moneda al aire y la veo en qué cayó, si cara, bueno, también imaginamos que no cae vertical y se sostiene ahí la moneda, no, sino que se inclina hacia un costado ella. Entonces, si yo hablo de la probabilidad de medir qué probabilidad tengo de sacar cara, pues los resultados favorables a cara son uno, porque no hay sino una cara, y los resultados posibles pues son 2, o cara de sello, de tal manera que sería 1/2. Si lo quiere ver así, si lo quiere ver como decimal sería un 0,5, y si lo quiere ver como un fraccionario pues un medio, pero de todas maneras se recomienda que se deje así como 1/2, pues. También logran la gente hacer las divisiones y porcentualizarlas, pero eso ya es lo de menos, ¿no? Un ejemplo típico de asignación de probabilidades bajo la concepción clásica es el lanzamiento de un dado. Aquí no hablan de moneda sino de dado, y sabemos que sacar, por ejemplo, el número 2 en el dado en la cara superior al lanzarlo es 1, una posibilidad que tiene de salir 2 sobre el total de las posibilidades, que son 6, es decir, un sexto, una de 6. Ese es el ejemplo más clásico. La probabilidad, como la concepción frecuentista, es una probabilidad
a posteriori, es decir, luego de las experiencias. Usted comienza a hacer repetidamente experimentos aleatorios, por ejemplo, con dos dados, lanzarlos y sumar los resultados que salen en la cara superior, y le da y le da y le da, y va descubriendo que las probabilidades se logran centrar en ciertos números, y también establecerá cuál será mayor o cuál será menor. Por ejemplo, en ese caso, sacar 7 es más probable que sacar, por ejemplo, 2, porque 2 en 2 dados se daría con el 1 y 1. Pero 7 usted lo puede obtener de 6 y 1, de 5 y 2, de 4 y 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la frecuentista o frecuencial es hacer muchas veces una cosa y ver que se estabiliza ahí la probabilidad. Por ejemplo, lanzar la moneda 1 millón de veces, no exactamente 500.000 veces, 500.000 veces va a salir cara y 500.000 sello, pero sí se logra estabilizar alrededor de sus valores en la probabilidad. Ejemplo, en el caso del dado normal de 6 caras, un frecuentista debería lanzar el dado muchas veces, contar la frecuencia para cada uno de los 6 posibles resultados y utilizar el registro de las frecuencias observadas para asignar la probabilidad de ocurrencia de cada cara del dado. Lo más probable, si realiza un número suficiente de pruebas, es que obtendrá una probabilidad similar a la establecida desde la concepción clásica. Es decir, usted lanza el dado como en este caso, y logrará estabilizar esas cosas mediante la experiencia. El experimento mismo se va regulando. A comparación, si hiciera la clásica dice que la probabilidad de obtener un 2 o un 3 es 1/6. Ahí se le va a estabilizar sus probabilidades de alguna manera. La subjetiva, la concepción subjetiva es que usted de la probabilidad puede decir un juicio de valor manifestando una tendencia o preferencia a algo. Por ejemplo, yo digo, uy, probablemente va a llover. Estoy dando un juicio de valor que está manifestando una preferencia a que suceda algo. Esta no es como muy medida que sirva a la probabilidad y a la estadística, pero sí hay personas que estudian y escuelas que estudian la subjetividad en la probabilidad, el subjetivismo y la estudian, lógicamente sin el rigor de la ciencia porque es subjetiva, no es objetiva, pero sí, de alguna manera también hay una mezcla ahí de frecuencial y de clásica, la gente hace esa mezcla y da sus preferencias mediante unos juicios de valor que ellos expresen, pero esta no es susceptible de estudio, por supuesto, por no ser objetiva. Y el ejemplo, entonces, ahí está el ejemplo del dado, ya se habla, usted habla bajo indicios, dice las cosas, bajo su experiencia particular, esa es la noción entonces frecuentista. Y la última, la estructural, que la estructural se basa en los axiomas de Kolmogorov, que son 3. No sé si más adelante estén, creo que sí están, si los coloqué, para decirle que esa es la concepción estructural, que esa sí es la que fundamenta, ese sí es el esqueleto de la probabilidad junto con la concepción clásica. Eso es, entonces esos sí están los 3 axiomas, míralos. Dice el axioma 1 que todas las probabilidades están entre 0 y 1, es decir, no hay probabilidad que dé 2, no es en porcentajes, que mucha gente la porcentualiza después, y si una probabilidad le da 0,2, dice que eso es el 20%, pues está bien, pero la probabilidad, la pura, está entre 0 y 1. Es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. No hay probabilidades que se escapen ahí. No hay probabilidad que dé 1.1. No hay probabilidad que dé 2.5. No hay probabilidad que dé -8. Porque es un axioma y es una verdad indubitable. El axioma 2 dice que la probabilidad del espacio muestral es 1. Claro, la probabilidad que caiga un número de 1 a 6 en un dado de 6 lados, de 6 caras, pues es única. Es un caso seguro, es un evento seguro. Y el axioma 3 dice que si hay dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de ellos dos es la probabilidad de la suma. Y esos son los 3 axiomas que estructuran la probabilidad.
Tal vez aquí entonces tener en cuenta, claro, ya varias cosas para ir cerrando. Primero, la probabilidad es parte de la estadística. La probabilidad es una medida de verosimilitud para tomar decisiones. Segundo, la probabilidad se basa en los experimentos aleatorios, no en los determinísticos. Como es una medida de verosimilitud, ha de tener un experimento aleatorio asociado a esa extracción de probabilidades. Y tercero, la probabilidad que vamos a estudiar aquí es la clásica junto con la estructural, o sea, obedecer los tres axiomas y obedecer la clásica que dice la probabilidad de un evento es el número de resultados favorables a ese evento sobre el número de resultados totales. Por ejemplo, el evento al experimento aleatorio de lanzar un dado y ver la cara superior, el espacio muestral es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Vamos a hablar del evento sacar número impar. ¿Cuál es ese evento? Ese evento es el conjunto del 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5. ¿Cuál es la probabilidad de sacar impar, sea de ese evento? Es 3, porque hay 3 posibilidades, el 3, el 1, el 3 y el 5, sobre 6 posibilidades, es decir, 3 sextos. Si la quiere convertir en un solo número, por supuesto que lo puedes hacer. Yo creo que entonces ya se deja hasta aquí estas cosas. De todas maneras es un abrebocas. Si se quiere usted inclinar y averiguar un poco más, también existe una probabilidad que se llama condicional y un teorema bien lindo que es el teorema de Bayes o Bayes, también le dicen Bayes o Bayes. Y me parece que abre cosas enormes y tiene oportunidades de ser aplicado todo esto en los juegos de azar, en los juegos de mesa y todo aquello donde los resultados no se puedan determinar con anterioridad, ¿cierto? Ahí cabe la probabilidad. Y vuelvo a repetir, es tan importante la probabilidad que forma parte de la toma de decisiones y toda la estadística inferencial de su curso del año entrante, digo, el semestre entrante, van a tomar las decisiones basadas en probabilidad, en unos niveles de confianza, en unos niveles de significancia, que no es otra cosa que una probabilidad. Y constantemente uno está tomando decisiones en probabilidad, pero en la vida real utilizamos la subjetiva. Entonces uno dice, como probablemente va a llover, tomo la decisión de llevar el paraguas, etcétera, etcétera. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces así quedamos. Espero que les sirva este videito y quedará anexo al taller que viene para esta semana. Muchas gracias y cuídense mucho, mucho.